Saludamos a la doctora Marta Lucía Ramírez. Muy buenos días, doctora Marta Lucía. Muy buenos días, Aldemar. Buenos días a toda su mesa de trabajo, a su audiencia acá en el departamento del Valle. Trasnochadita, ¿no? Llegó tarde a la madrugada a la ciudad de Cali. Ay, la verdad sí, bastante cansada, me da pena, además que sí. Estamos acá recién despertados y estuvimos ayer recorriendo una parte de Risaralda y el Valle del Cauca. Estuvimos sobre todo muy en el norte del valle, reuniéndonos con distintas personas, viajando por el departamento, que además cada día como me alegra más ver toda esta cantidad de infraestructura y de vías tan buenas que se hicieron desde cuando era Carlos Holguín el gobernador, ¿no? Claro que sí, el desarrollo vial en el departamento del Valle del Cauca se inició en la administración de Carlos Holguín Sardi, dirigente del Partido Conservador. Tengo una inquietud, una pequeña duda. ¿Usted fue la primera mujer ministra de Defensa en Colombia? La única mujer ministra de Defensa, no ha habido hasta ahora ninguna otra. Y fui la ministra de Defensa del presidente Álvaro Uribe. Diseñé justamente con él la política de seguridad democrática. Bueno, buena la aclaración. Le hacemos esta pregunta porque es que estamos de nuevo preocupados en el Valle del Cauca. Hay una información sobre el resurgimiento y el auge de las llamadas bandas criminales emergentes BACRIN en el Valle del Cauca. Hay panfletos amenazantes en Yumbo, delicada situación política en Buga, militarización de varios municipios, operativos permanentes del ejército y Cali, pues los robos son el pan nuestro de cada día, el sicariato. ¿Realmente qué está pasando con la seguridad en Cali, el Valle y en Colombia? Sí, realmente, Aldemar, esta es una situación muy preocupante y son temas que aquí se van consolidando y la gente a veces se olvida de pedirle responsabilidad a quienes tienen que explicarle al país. Yo tengo que decir con muchísima claridad que acá este tema de las bandas criminales no existía y se empezó a conformar supuestamente con la desmovilización de algunos de los paramilitares, pero ahí también hay montones de gente desde el narcotráfico puro y duro. Y uno realmente se sorprende cuando ahora el vicepresidente doctor, el general Oscar Naranjo y el presidente Santos entonces hablan de las BACRINes como si no tuvieran nada que ver, pero es que desafortunadamente cuando empezaron a surgir estaban ellos en el Ministerio de Defensa, el vicepresidente Naranjo era el director de la policía y acá esto se ha ido creciendo y creciendo y hoy realmente la situación es muy grave. Entonces uno se pregunta, tanto esfuerzo acá entregándole la mitad de esta democracia a las FARC que para acabar el conflicto y ahora entonces lo que tenemos son unas BACRINes en toda su capacidad y sobre todo también el ELN actuando, haciendo terrorismo y la seguridad en las ciudades muy desbordada, porque realmente vemos nosotros que no solamente pues hay el reto de acabar el homicidio en las ciudades, que sigue habiendo homicidios de manera significativa, sino también lo que estamos viendo recientemente, los feminicidios, la violación de niños y de niñas y por supuesto los atracos callejeros, los atracos en las residencias, el robo, el hurto de celulares que se hace con violencia y se convierte realmente en un factor también de amenaza a la vida de los ciudadanos. Y aquí hay que hacer una política que articule el nivel nacional y el nivel local, pero hay que darle más capacidades y fortaleza a la fuerza pública, a la Policía Nacional y también mirar realmente qué está pasando en la policía. Es que tenemos al país embolatado con una comisión de reestructuración de la policía hace 3 años y no se sabe bien qué pasó. Y resulta que la policía tiene que tener más capacidades, pero también tiene que tener los mejores hombres y mujeres en materia de seguridad, pero también en materia de transparencia, en materia de honestidad. Así es de que acá realmente vemos que es muy preocupante la situación de seguridad en Colombia y ahora imagínense con todo lo que estamos viendo con las famosas zonas temporales de las FARC, con la consolidación de estas nuevas ahora circunscripciones de paz. Aquí lo que el país ve por todos lados es desorden, es caos, es desmanejo y es una seguridad muy preocupante para los colombianos. Usted que fue ministra de Defensa, en la campaña reeleccionista, el presidente Santos sacó un video con madres de familia y le preguntaba si mandarían sus hijos a la guerra y todas por supuesto dijeron no.
Dijo él en ese momento que acabaría con el servicio militar obligatorio y que no tendría necesidad de un ejército cuando se logre la paz ya en Colombia. Hoy vemos que los propios gobernantes departamentales y municipales están pidiendo el apoyo del ejército. Aldemar, esta es una situación realmente que le demuestra a uno la necesidad de que Colombia madure políticamente. Primero, la gente no puede dejarse engatusar con cualquier promesa que le hagan en una campaña electoral. Segundo, la gente tiene que aprender a exigirle cuentas a sus mandatarios, que es en lo que estoy insistiendo. Y en tercer lugar, también la gente tiene que analizar y saber que hay cosas que no son realistas, hay cosas que no son posibles. Es totalmente imposible que al país le hayan vendido la idea de que es que firmando con las FARC, aquí se iba a desmantelar el ejército. Pensemos nada más en una hipótesis, Aldemar, lo que estamos viendo en Venezuela, semejante locura que hay en el país, hermano, que además nos duele tanto, nos duele ver esa situación de hambre, de pobreza, de inseguridad, de muertos en las calles todos los días por el régimen de Maduro, la incertidumbre de lo que está pasando con Leopoldo López, tantas cosas. Y uno ve en esa locura, este hombre en cualquier momento es capaz también de querer montar una amenaza a Colombia. ¿Y usted qué hace con un ejército que se ha debilitado porque se ha debilitado? Aquí dejaron de reemplazar a los suboficiales, la tasa de reemplazos se ha disminuido, es decir, que si hay menos suboficiales hay menos capacidad también de enfrentar cualquier amenaza externa para el país, y obviamente las amenazas internas son enormes, la amenaza del narcotráfico, la del ELN, lo que hay de las FARC por ahí en distintos sitios que lamentablemente al país se le habla a medias, se le dice que se desmovilizaron todos, pero sabemos que 6.000 hombres es muy poquito para lo que era las FARC, entonces ahí vemos nosotros realmente esta necesidad urgente de tener más fuerza pública en los departamentos, en las ciudades, y un país que se tragó el cuento en la reelección de que era que les iban a desmontar el ejército, de que era que no iba a volver a haber servicio militar, pero nadie le exige cuentas de eso al presidente, y esto es muy grave, y hay que preguntar realmente por qué es que de verdad estamos viendo que por un lado sí se está haciendo reclutamiento de muchachos, pero por el otro lado no se está haciendo la incorporación de nuevos suboficiales, que es lo que necesita el ejército y las fuerzas militares para poder operar de manera mucho más eficaz. Buenos días, doctora Marta Lucía, le habla Fabio Larraondo. Le quiero hacer una pregunta a usted que fue ministra de Defensa, la única. ¿Qué tan efectivo es un helicóptero para vigilar en las zonas urbanas, por ejemplo en Cali? Realmente ese es un complemento que puede ser útil, pero es que los helicópteros tienen más bien como función es identificar dónde hay masas de combatientes o masas de guerrilleros, porque pues esa es sobre todo su función, y poder entonces desde el aire ayudar a operar. Siempre digamos que la operación aérea se ha utilizado para poder realmente operar y combatir y disparar desde el aire. Pero sin duda también puede haber en un momento determinado en las ciudades un complemento, pero son helicópteros distintos, no son los helicópteros Black Hawk de combate a los que pueden servir en las ciudades. En las ciudades puede servir algo que realmente pueda coadyuvar cuando se está de pronto identificando gente que está actuando en determinadas circunstancias, y eso pues puede servir para que con los visores y también obviamente visores nocturnos, pues eso realmente facilite la operación que se está haciendo en tierra, en las calles, por parte ya de la policía y por parte también obviamente parte del ejército, de las fuerzas militares. Doctora Marta Lucía Ramírez, le va a saludar y preguntar el empresario y analista Roberto Ortiz. Doctora Marta Lucía, buenos días. Pues buenos días, Roberto, buenos días, qué mesa de trabajo tan completa, muchas gracias. Mire, vea, se ha vuelto deporte nacional, como yo lo digo aquí, ir desconociendo la Constitución. ¿Y por qué le digo? Ya el gobierno nacional salió a decir que el referendo de la senadora Vivian Morales no le parecía, y cuando ella ha hecho todo el trámite necesario, cumplido con lo que dice la ley. Y también ahora resulta que el Consejo Nacional Electoral dice que la revocatoria de mandato, que no le parece, que va a dictar unas resoluciones, cuando quieren desconocer el artículo 103 de la Constitución, que habla de mecanismos de participación ciudadana, y entre los cuales se incluyen el referendo
y la revocatoria de mandato. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que es que nos estamos pareciendo a la hermana República Bolivariana en su proceder? Tristemente, Roberto, hay muchas características que empiezan a parecerse, solo que lo estamos haciendo 20 años después. Entonces, cuando uno le dice, no, aquí nunca va a pasar lo de Venezuela, pues sí, hace 20 años los venezolanos pensaban que nunca iban a llegar a esta tragedia. Pero cuando hay alguien que se atreve realmente a llegar a la jefatura del Estado y desconocer buena parte del ordenamiento jurídico y constitucional, entonces uno sabe que realmente tiene que haber unas instituciones tan fuertes que se blinden, que se defiendan. Pero que hemos visto que aquí en Colombia, con el pretexto de la paz, entonces desafortunadamente se ha vulnerado la Constitución, el régimen legal, oímos que dicen que se van a hacer lo que les da la gana, entonces se escogen cuando quieren cumplir con el mandato de los ciudadanos y escogen cuando no les da la gana cumplir con el mandato de los ciudadanos, y eso es muy grave. Lo que necesita, Roberto, Colombia es un Estado de Derecho fuerte, unas instituciones fuertes, que uno sepa que la ley no está por encima, que la ley está por encima de todo el mundo, no hay nadie nunca jamás por encima de la ley, el más pobre, el más rico, el más humilde, el más encumbrado, los que quiera, todos tienen que estar siempre sujetos a la ley. Y en Colombia se está desconociendo de manera muy preocupante, pues por Dios, Roberto, si se desconocieron los resultados del no, si vemos que haciéndole unos ajustes de forma al acuerdo ya salieron a decirle a la comunidad internacional que se haya logrado un nuevo acuerdo, y ahí vemos que lo están aprobando a pupitrazos, y ahí vemos tantos congresistas entregados a la mermelada del gobierno aprobándole a pupitrazos todo, el acuerdo, la reforma tributaria que ha golpeado tanto a la gente. Entonces sí vemos de verdad que el camino que se está siguiendo es muy peligroso. En Colombia, Roberto, con el pretexto de la paz. En Venezuela se hizo lo mismo hace 20 años, un poquito más. ¿Sabe con qué pretexto? Con el de la corrupción. Ojo, que acá también hay cantos de sirenas diciéndonos que son los redentores y redentoras de la corrupción, y entonces para eso aquí hay que cambiar todo, porque según ellos todo es corrupto, y eso no es así. Necesitamos un Estado con instituciones fuertes que le exija el cumplimiento de la ley a todos los ciudadanos sin ninguna distinción. Tal y cual se está cumpliendo lo que anunció la guerrilla de las FARC desde que iniciaron los diálogos en La Habana. Vamos a refundar el país, un nuevo país socialista, entre comillas, que otros denominan castrochavista. Yo realmente diría todavía no, pero vamos lamentablemente empezando a recorrer ese camino, porque es que en esto hay que decir con toda la franqueza, alguna vez estuvo Humberto de la Calle en el Partido Conservador, recién estaban entonces con la negociación y contándonos todas las maravillas de lo que ellos habían logrado hacer, sobre todo la gran maravilla era que habían convencido a las FARC de que hiciera política, y yo le recordé al doctor Humberto de la Calle que eso no era cierto, que las FARC tenían claro desde siempre que querían a través de la política tomarse el poder, porque cuando ellos vieron que no lo pudieron tomar a través de la guerra, no lo pudieron tomar a la fuerza, entonces desde el año 2002, por consejo de su amigo Hugo Chávez, por consejo también del régimen cubano, ellos dijeron aquí lo más práctico es buscar a través de la política tomarnos el poder. Y entonces con el cuento de que habían convencido a las FARC de hacer política, les han entregado la política, les han entregado, por Dios, esto que acaba de suceder, estas 20 curules en el Congreso, usted sabe qué quiere decir esto, 10 curules, perdón, en el Congreso, usted sabe qué quiere decir eso, el día que termine la negociación con el ELN, ¿usted cree que el ELN no va a pedir las mismas o más? ¿Usted se imagina ese gobierno tan laxo para entregarle a la guerrilla parte en la política? El día de mañana nosotros con 20 del ELN y de las FARC legislando sobre el Estado de Derecho, legislando sobre el régimen económico, legislando sobre la propiedad privada. Aquí sí se está haciendo un recorrido muy preocupante hacia un populismo con tintes socialistas, con tintes que realmente preocupan muchísimo porque conculcan libertades, porque acaban la democracia y porque el espejo de Venezuela le debería haber servido a Colombia para ser muchísimo más escéptico frente a tantos cantos de sirena. Doctora Marta Lucía Ramírez, muchas gracias por estar aquí en Viva las Noticias.
No, a ustedes muchísimas gracias por esta llamada y qué pena que de verdad me cogieron todavía muy dormida. Muchas gracias y allá espero además poder visitarlo pronto cuando regrese a Cali. Aquí la esperamos con un tintico y un pan de ono, con mucho gusto. Muchas gracias, hasta luego.